Sean bienvenidos a esta tercera parte del iceberg del Cyberpunk, donde abarcaremos varios puntos tales como el post-cyberpunk, la arquitectura retrofuturista, la presencia de protagonistas antihéroes, etc. Yo soy Valdrock y sin nada más que decir comencemos. La cultura japonesa ha tenido una gran influencia en temas como el cyberpunk. A través de la literatura moderna, el cine, los videojuegos y la cultura pop, los temas cibernéticos se han vuelto cada vez más prevalentes. Esta combinación de cultura japonesa y cyberpunk se hace evidente en varias obras de todos los tiempos. En medio de la movida cyberpunk, surgieron varias obras de arte japonesas, como el manga y el anime que se centró en temas cibernéticos. Esto plantea la pregunta, ¿qué hay de la cultura japonesa que custodia el hecho de que varias obras de cyberpunk contengan elementos japoneses? La principal explicación es el nicho tecnológico que los japoneses han desarrollado a lo largo de los siglos. Desde el primer contacto con Occidente en los siglos XIX y XX, Japón se caracteriza por su rápido avance tecnológico. Esta propensión de Japón hacia la innovación ha provocado una integración continua de tecnología en la cultura japonesa en sí misma. En la actualidad, la cultura japonesa se ha convertido en sinónimo de alta tecnología. Por lo tanto, su presencia en obras de ficción científica, como el cyberpunk, es retratada como una interacción entre humanos y máquinas avanzadas. Esta idea se ha destacado a menudo en películas y juegos de los años 80 y 90, donde se mencionan ciudades futuristas, inspiradas en Japón para reflejar cómo el estado tecnológico de Japón ha estado un paso adelante en comparación con otros países del mundo. Esto ha servido como un marco para que los personajes aborden las preguntas éticas que surgen de la relación humano-máquina. Igualmente, la simbiosis de la cultura japonesa con la tecnología refleja su rica cultura artística. En la década de 1980, el anime fue presentado por primera vez al público occidental, siendo acogido de forma entusiasta en la comunidad de los fanáticos de la ciencia ficción. El anime hizo su camino hacia las obras de cyberpunk a través de varias referencias y motivos presentes en los diferentes medios populares. La presencia del anime se puede ver ampliamente en la cultura cyberpunk. Esto se debe en parte al manga y el anime, ya que los dos reflejan una profunda imaginería de robots humanoides, así como la interacción entre humanos y tecnología. Estas ideas están presentes en el cyberpunk, lo que ayudó a reflejar las narrativas cibernéticas con elementos sociales y cinematográficos que se veían en el anime. Por último, la cultura japonesa ve el cyberpunk de una manera diferente a la de Occidente. Desde hace mucho tiempo, los japoneses han visto a la tecnología como algo que en última instancia se usa para mejorar la vida. En Japón, no se ve el mundo tecnológico como pecaminoso o peligroso, sino como un medio para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y su conexión con la naturaleza. Esta visión le otorga a la cultura japonesa una sensibilidad única hacia temas como el cyberpunk. Por su parte, la cultura japonesa es un factor importante para comprender por qué existe una presencia japonesa destacada en obras cyberpunk. Esta presencia puede explicarse de varias maneras, como el canibalismo tecnológico de Japón que se ha manifestado a lo largo de la historia, así como sus alas artísticas y sus conceptos éticos. Esto ha permitido que los elementos de la cultura japonesa se incluyan en varias obras de cyberpunk, lo que ha ayudado a reafirmar el ámbito de la realidad cibernética y la importancia de la interacción entre humanos y máquinas avanzadas. La presencia japonesa en escenarios cyberpunk seguirá haciendo eco a través de los medios de alta tecnología, Ruta Vital, Patio y Moral. El movimiento cyberpunk abarca una diversidad de temas, desde la tecnología a la subcultura, la política y la cultura urbana. La literatura cyberpunk se centra en los temas de la opresión social, la resistencia urbana, el anarquismo, el ciberdelincuente, la cibercultura, la precariedad laboral, los problemas globales, la globalización, la lucha del ciberespacio, etc. Estas obras se caracterizan generalmente por un enfoque sombrío y radical de la sociedad y el orden establecido, a menudo con personajes y situaciones desesperadas. Entre estos personajes fuertemente perfilados hay un tipo muy común de protagonista: el antihéroe. Un antihéroe es un personaje principal, normalmente masculino, que carece de todos los atributos éticos y filosóficos tradicionalmente asociados con el héroe tradicional. En lugar de la nobleza, la iniciativa moral y la motivación altruista, el antihéroe es desalmado, apático y antisocial. Las personalidades perversas, los feos comportamientos y la resistencia a su entorno inducen a estos personajes a adoptar un perfil sombrío. El antihéroe es igualmente fuerte y poderoso y, sin embargo, moribundo y, con frecuencia, desprovisto de la esperanza y el valor, como víctima, más que como héroe.
Estos personajes, que solían ser personajes secundarios o villanos, se convirtieron en personajes principales en la literatura cyberpunk. Estos personajes están contenidos por la trama de la historia, construyen sus acciones obedeciendo a los dictados de la sociedad y la tecnología a su alrededor. A menudo el antihéroe es el eje narrativo, el punto de partida, y el crimen y la justicia se encuentran en un conflicto constante en los ejes de la trama. La falta de ternura y la pasión por la rebelión del antihéroe los hace aún más atractivos para el espectador. La presencia del antihéroe transmite la idea de que los principios éticos pueden romperse cuando la situación se vuelve letal para el protagonista. Esto se ve reflejado en la literatura cyberpunk con un antihéroe que está en una lucha constante con una situación desesperada, una situación arriesgada y con riesgo de vida que lo obliga a optar por una vía rebelde, una opción que desafía la norma y los valores establecidos. En esta situación, los valores éticos y filosóficos convencionales son puestos en segundo plano, y las acciones aisladas del héroe comienzan a reflejar su habilidad de afrontar su situación con una mentalidad de resistencia, de ciberhéroe o de antihéroe. Por último, el antihéroe es un protagonista popular en el género de ciencia ficción y cyberpunk. Esto se debe a que el género de ciencia ficción a menudo trata temas distantes de la vida cotidiana. Muchas veces esto es representado en el contexto de acción y aventura, con una fuerte sensación de desilusión. Por lo tanto, los antihéroes más atractivos están inmersos en mundos oscuros y desagradables en los que los principales problemas deben abordarse de manera desesperada. Esto se refleja en el cine cyberpunk, donde los problemas presentados deben abordarse por los personajes con resistencia, resistencia a la opresión, resistencia contra la torpeza de la autoridad y resistencia al creciente control y abuso de la tecnología en la sociedad. En esta situación, el antihéroe ofrece una visión filosófica que es regularmente aceptada y defendida por el público. El antihéroe como herramienta para explorar los conflictos en la sociedad y crear una narrativa profunda y compleja sigue siendo el favorito de los lectores y los espectadores de ciencia ficción. La arquitectura retrofuturista del cyberpunk es una amalgama de elementos en la que se fusionan los estilos arquitectónicos tradicionales con la modernidad y los avances tecnológicos. Las imágenes de la arquitectura retrofuturista del cyberpunk destacan entre visiones postapocalípticas, ciudades cibernéticas y despliegues industriales extraterrestres. Estas narrativas visuales estimulan la imaginación a través de un lenguaje iconográfico sin precedentes. Los escritores de la época les dieron vida a esta estética retrógrada y futurista a través de narrativas interesantes y aterradoras. Esta estética se extendió a través del tiempo hasta el día de hoy, evolucionando desde su origen literario hasta ser adoptado en la cultura visual, llegando a ser una estética omnipresente en nuestro imaginario colectivo. El género de cyberpunk se caracteriza por una variedad de elementos que se aplican tanto a la cultura visual como literaria. La atmósfera urbana saturada de neón y el crudo estilo industrial son los principales elementos de la visualización de esta cultura. El cyberpunk retrata tecnología futurista con la sensación nostálgica de estilos clásicos, así como la mezcla de culturas urbanas. La fusión de estos aspectos junto con la temática transhumanista dio lugar a la evolución de la estética retrofuturista del cyberpunk en la arquitectura. La arquitectura retrofuturista del cyberpunk consta de una amplia variedad de conceptos y reconocibles elementos de diseño. Un elemento común a toda arquitectura retrofuturista del cyberpunk es una apariencia física que combina materiales industriales con tecnologías futuristas. Esto incluye una combinación de estructuras metálicas con placas de metal, neones fluorescentes y iluminación LED. También florecen variedades de formas, diseños y detalles que aumentan la sensación dinámica que esta estética define. Estas formas podrían tomar la apariencia de una mezcla metálica de cúpulas, edificios semi-rectangulares, arcos y columnas. Estos contrastes reflejan la dualidad entre el caos y la modernidad, entre la alegría de la vista de una ciudad pura y bella, pero también la aprensión de la opresión y la vigilancia existentes en la cultura de la ciberseguridad. Además de estos significativos elementos visuales, el cyberpunk ha penetrado en la cultura arquitectónica moderna a través de su imaginación e inspiración. En última instancia, la arquitectura retrofuturista del cyberpunk es una amalgama extensa de temáticas y estilos. Desde elementos de diseño y estructurales hasta la influencia de la tecnología y la imaginación, esta estética continúa floreciendo dentro del culto cyberpunk. El cyberpunk ha influido en la cultura popular y en nuestro imaginario colectivo a través de filmes, música, literatura, arte y arquitectura. En este sentido, la arquitectura retrofuturista del cyberpunk es una estética que permanecerá como parte de nuestro imaginario cultural, esencialmente libre de la aplastante presencia de la tecnología en la cultura contemporánea. En el mundo del anime, el cyberpunk trae algo único al género,
Esto da lugar a narrativas únicas que se alejan de lo convencional. Algunos de los animes más reconocidos incluyen el exitoso Ghost in the Shell, Cowboy Bebop, etc., que combinan inteligentemente los elementos cyberpunk con el mundo del anime. El cyberpunk es conocido por las temáticas de sus tramas, como el capitalismo, la computación ubicua, la biotecnología, la tecnocracia, la generación de identidad en línea, la exclusión social y los monstruos mecánicos. Estas características son particularmente evidentes en el anime, que abarca los desafíos sociales y económicos de la era post-hipercapitalista de una manera innovadora. Los protagonistas de los animes cyberpunk suelen encontrarse enfrentados a diversas batallas, desde enfrentarse a sus oponentes más acérrimos, hasta el conflicto interno con seres mecánicos o cibernéticos, o a una amenaza externa como programadores criminales o gobiernos de tecnología mundiales. Una de las características más notables de los animes de cyberpunk es el uso de una variedad de mundos imaginarios y efectos visuales modernos. Algunos animes cyberpunk incluyen elementos futuristas, como ciudades futuristas con altas torres que se extienden hacia el cielo. Otra característica común es el uso simultáneo de realidad virtual, uniendo el mundo físico con el digital a través de nanopartículas o entornos virtuales con elementos extraterrenales. El cyberpunk se ha convertido en uno de los géneros más populares en la clase de anime. Esto se debe en parte a la presencia de una narrativa más compleja, incluyendo los conceptos de aislamiento, destrucción y supervivencia. Las películas de anime de cyberpunk a menudo también abordan asuntos filosóficos y políticos desde una perspectiva única, como cuestiones de identidad en un contexto globalizado, y el poder y peligro de la tecnología. Además de los elementos de narrativa, el cyberpunk presenta también aspectos prominentes del diseño visual con el uso de colores fluorescentes o acentos tenebrosos, así como con el uso de cyborgs, robots y hologramas como parte del diseño. El género ha demostrado ser una fuerte influencia en el mundo del anime, con obras de arte innovadoras, narrativas complejas y diseños de vanguardia. A través de una mezcla de temáticas literarias, iconografía futurista y moderna y efectos visuales únicos, el cyberpunk se ha convertido en una importante influencia tanto en la industria del anime como en otros sectores industriales. El post-cyberpunk es un género de ficción futurista relacionado con el cyberpunk clásico, con el énfasis puesto en un mundo post-innovador. Se enfoca en el increíble avance tecnológico que caracteriza al cyberpunk, sin embargo explora las consecuencias de la era post-información. Estos mundos post-cyberpunk se caracterizan por la masificación de la tecnología post-tecnológica que empoderan a los individuos, pero a su vez les imponen peligrosas amenazas. El post-cyberpunk atrae a los lectores con la promesa del progreso, a la vez que plantea preguntas sobre el potencial de los avances tecnológicos para mejorar la vida de los humanos. Los temas que se tratan en esta narrativa varían ampliamente, pero generalmente abordan la explotación de la tecnología por la élite, la vigilancia gubernamental, el desequilibrio económico, la apropiación tecnológica y la corrupción institucional. También se incluyen otros temas como el género, la ética, la bioética, las drogas, los mitos digitales, la identidad posthumanista y la transhumanista. Estas ideas se ven reflejadas en los protagonistas de los textos de post-cyberpunk, generalmente con una postura anti-establecimiento o disidente contra los sistemas de poder resultantes de la revolución de la tecnología. A menudo, el post-cyberpunk explora cómo el avance tecnológico desencadena un cambio radical en las personas, proporcionando nuevas habilidades, posibilidades, herramientas y amenazas. El post-cyberpunk abarca una miríada de temas, incluyendo la robótica, la singularidad tecnológica, la inteligencia artificial y la realidad virtual. Estos temas desafían los límites de la realidad moderna, obligando a los lectores a visualizar nuevas formas de vida y un futuro distinto al que conocemos. En esta narrativa, la tecnología a veces se percibe como una fuerza positiva, lo que a menudo se refleja en el uso de cyborgs, clones, bioas, y otras formas de vida mejoradas. Estas tecnologías pueden llevar a las personas a eliminar el dolor, a adquirir la inmortalidad, a desarrollar nuevas habilidades, a evolucionar y a alcanzar la libertad. Por otro lado, la tecnología también se muestra como una fuerza con consecuencias no deseadas, que lleva al excesivo monitoreo, vigilancia y control gubernamental, la restricción de la libertad civil y la privacidad, las discriminaciones basadas en la tecnología, y la prohibición de la autodeterminación. Estas mismas fuerzas pueden conducir a un mayor analfabetismo digital, la explotación de los más vulnerables y la destrucción del medio ambiente. Esta inclinación a cuestionar el poder y la vigilancia corporativa y gubernamental, junto con el aumento de la confianza en el futuro, es lo que diferencia al post-cyberpunk de sus antecesores cyberpunk. En general,
El Cyberpunk es una transmisión cargada de esperanza, que proporciona una visión optimista del futuro donde la humanidad no solo se adapta a la realidad tecnológica, sino que también la apropia para crecer. Estos relatos producen historias de transformación radical, donde los personajes luchan por la aceptación de los cambios, el descubrimiento de nuevas capacidades y el desarrollo de conexiones digitales. Con gran cantidad de elementos contrastantes, el Cyberpunk es una fascinante forma de contar historias que reflejan el entorno cambiante en el que vivimos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que haya sido de su agrado y si fue así te agradecería muchísimo si compartieras y reaccionaras. Yo me despido y nos vemos en la parte final del iceberg. Adiós. Y recuerda, él ya se acerca.